Aleluya. 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 El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos lo expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Muy queridos hermanos en Cristo, una de las herejías con las que se sintió tentado el cristianismo en el primer siglo de la era fue el gnosticismo, que es pensar que la salvación viene únicamente por el conocimiento. Según la lógica de esta herejía, mientras más cosas sepamos de los misterios de Dios, pero con un conocimiento intelectual, mientras más Biblia, mientras más teorías, mientras más oraciones, mientras más conocimientos en la mente, más nos salvaremos. Y esto, hermanos, es una herejía, porque la salvación no depende de nuestras fuerzas, no es algo que se consigue solamente preparando mi cabeza, estudiando mucho, no, es importante saber, pero la salvación es un regalo de Dios, es Dios el que me salva, y Dios me salva si yo sigo su voluntad, si yo cumplo sus mandamientos, si yo me dejo guiar por Él. Siempre, hermanos, esta tentación, esta herejía del gnosticismo ha aparecido a lo largo de la vida de la Iglesia. El Papa Francisco, en esa encíclica tan bonita, Gaudete et Exsultate, sobre la santidad en nuestro tiempo, señala una vez más que una tentación frecuente para los cristianos en este siglo XXI es el gnosticismo. Y el Papa lo explica muy bonito diciendo que el gnosticismo es mente sin corazón. Saber muchas cosas, pero no amar ni a Dios ni al prójimo. Por eso, hermanos, el apóstol San Juan, justamente en su carta, insiste en el tema del amor como lo más central para nuestra fe, pero siendo muy consciente que la tentación de alrededor es pensar que para agradar a Dios solo hay que tener conocimientos, olvidando que lo más importante es el corazón que ama. Puede ser que tengamos pocos conocimientos, que tengamos poca instrucción, o incluso, como los magos de Oriente, que no conocían muy bien al Dios de Israel. Pero si hay un amor sincero hacia los demás, hacia el Creador, entonces, hermanos, estaremos en el camino de la salvación. Hoy en la primera lectura
El apóstol San Juan nos dice: quien dice amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Las palabras son claras. Un mentiroso, explica el apóstol, porque quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y esto es el gnosticismo, hermanos. Decir, yo amo a Dios, yo sigo a Dios, pero los que están a mi lado no me interesan. Es pensar que para amar a Dios basta con decirlo, basta con tenerlo escrito aquí delante mío, y no es así. Porque el amor cristiano es un amor que lleva carne, Cristo. El Señor no solamente nos amó de buenas intenciones, no solamente nos amó con poesías bonitas, vino a este mundo, se inclinó a nuestra tierra, asumió nuestra condición limitada humana y la convirtió en medio de salvación. Queridos hermanos, por eso nosotros los cristianos, así como interiormente desde nuestra fe, luchamos por amar a Dios, por practicar nuestra vida cristiana, por ir a misa, por rezar. Todo eso debe llevar también un correlato que se ve en el amor al hermano, en la práctica de la misericordia, en el cuidado de los que están a mi alrededor. Queridos hermanos, por eso para nosotros los cristianos es urgente cuidar a cuantos necesitados. Y con necesitados no solo me refiero a los enfermos, a los niños pobres, a los venezolanos que tenemos en nuestras calles. También me refiero a esos niños que aún no nacen, o a esos ancianos que se sienten solos. Hay muchos. Qué importante, hermanos, descubrir en ellos la presencia de Dios y ver en ellos la prueba de si estamos amando a Dios o no. Por eso el cristianismo, hermanos, no puede renunciar a cuidar, proteger, animar todas las vidas, desde el concebido hasta el que está cerca de la muerte natural, porque su amor a Dios, el amor del cristiano, del católico, no puede quedarse en las palabras, no puede quedarse en los grupos cercanos, no puede quedarse en las élites selectivas. El amor cristiano, si es amor, es para todos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude mucho, porque esto lo practicó Jesús de un modo tan elocuente que, como hemos escuchado en el Evangelio, cuando Él va a la sinagoga y explica el pasaje de Isaías, todos se quedan asombrados. Jesús dice, hoy se cumple esta escritura, hoy, y todos están afirmando y confirmando lo que dice Jesús, porque lo que decía la profecía de Isaías era de que se anuncie el Evangelio, se da a los cautivos la libertad, se le da a los ciegos la vista. Eso estaba escrito, pero en la vida de Jesús eso se ve, porque mientras iba caminando, predicando la palabra de Dios, Jesús iba realizando esos milagros que habían sido anunciados por el profeta Isaías. La vida de Jesús, su amor por el ser humano, su deseo de salvarlo, no se quedó solo en las palabras, se vio, se contempló y se celebró. Cuánta razón tenía San Ignacio de Loyola cuando decía que en las cosas del amor, más importantes que las palabras son las obras. Que en este día, que recién comenzamos celebrando la misa, rezando por nuestras intenciones, no solamente abunden nuestras palabras de amor a Dios, sino sobre todo tomando distancia de ese gnosticismo perjudicial, lo mostremos en nuestras obras de piedad, de devoción y sobre todo de misericordia a quienes más lo necesitan. Que así sea.